Nosotros, Eduardo Carelli, a quien tenemos el gusto de recibir. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, buenas tardes. Un placer, un gusto acompañarlo siempre. Bienvenido. Dos temas vamos a hablar con vos. ¿Cómo no? Uno, esta reunión que se está llevando adelante a partir de las 4 de la tarde entre Trump y Putin en Alaska, En Anchorage. donde se va a definir si llega a haber o no un acuerdo en esta negociación que está llevando adelante Estados Unidos para lograr una paz entre Rusia Y Ucrania. Yo digo Ucrania más la comunidad europea, Sí, porque la comunidad europea no deja de ser parte. Ucrania y el resto del mundo prácticamente. Sí, pero sin duda, bien como dicen ustedes, ¿no? Tiene un gran apoyo internacional, una causa que pareciera en este momento estar un poco en declive por esta cumbre por un lado, pero también por el avance de Rusia en distintos territorios ucranianos. Sin la ayuda de Estados Unidos es evidente que a Ucrania le va a costar muchísimo sostener los territorios que todavía le están quedando, ¿no? Cerca de un 70%, 75%. Volodymyr Zelensky ha denunciado en el día de hoy más ataques rusos, Sí. pero también Ucrania atacó un buque ruso que transportaba drones iraníes al frente ruso. Lo cual ese ataque, para que pueda ser posible de ser realizado, requiere asistencia y ayuda internacional. Sin Es decir, duda. Ucrania solo no hubiese podido llevar adelante ese ataque. Esta cumbre, digamos, lo que se espera es que haya digamos, lo de máxima, ¿no? La esperanza, la expectativa de máxima es que haya un freno del conflicto, pero probablemente eso no ocurra. Porque no han sido invitadas todas las partes. Acá tendría que estar sentado también Zelensky, tendría que estar sentada la OTAN, la Unión Europea, y sin embargo no lo hacen, ¿no? A Trump evidentemente la cumbre le sirve, claramente le sirve, porque le permite reunirse a Putin le sirve la cumbre, ¿no? Perdón. A Putin más que a Trump. A Putin le sirve la cumbre, dije Gana Trump, tiempo, pero es Putin. entre otros. Gana tiempo, se reúne con Trump, se sienta con Trump, establece cuáles son sus expectativas de máxima con respecto a un freno en el conflicto, mantener el territorio conquistado, más aumentar, según lo que ha anticipado la Cancillería rusa, territorios en la región de Donetsk y Lugansk. Y si no se llega a un acuerdo, por lo menos ha sentado sus bases en el plano internacional y ha ganado tiempo, ha pateado la pelota para adelante. A Putin de alguna forma también le sirve, fue su tema de campaña, a Trump fue uno de sus grandes temas en la campaña electoral para Trump. Además se demuestra como un líder internacional y que es quien hoy está manejando la política en el mundo. Y además no le gustan gastar plata en guerra, eso está clarísimo, Decime ¿no? una cosa, ¿por qué va Putin con muchos empresarios rusos? Llamó la atención, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de que la cumbre fracase, las sanciones para Rusia pueden ser crecientes todavía. Hace muy pocos días a la India se le puso por parte de Estados Unidos el 50% de aranceles a las exportaciones simplemente por comprarle petróleo a Rusia. Así que es muy probable de que Putin busque ser acompañado por empresarios que de alguna forma lo asesoren y que de alguna manera también muestren esta buena voluntad por parte de Putin de querer llegar a un acuerdo. Además, hay una cuestión que en términos de la diplomacia yo nunca dejo de observar, que son los simbolismos. Sí. Que la reunión sea en Anchorage, en Alaska, y que sea en una base militar, que es base de aviones estratégicos, es decir, los que tienen capacidad de portar bombas nucleares para, por ejemplo, bombardear Rusia o China. Sí. Y que vaya Vladimir Putin ahí, A sentarse a ese lugar. no es un dato menor. No. Eso es una puesta en escena de Donald Trump que no le Totalmente. podría haber salido mejor. Claramente, ¿no? Una gran base a nivel internacional que de alguna forma brinda seguridad y aleja cualquier posibilidad de que se acerque la población también a realizar algún tipo de marcha, reclamo o manifestación. Evidentemente es una puesta en escena, como bien dice Guillermo, para con Putin, pero dudo que Putin pueda ser de alguna forma a esta altura amedrentado, podríamos decir, ¿no? Influenciado. De todos modos, por supuesto que las puestas en escena, como bien dices, tienen que ver con el lenguaje de la diplomacia. ¿Está desdibujado el papel de Europa? Y está desdibujado, pero no de ahora. El papel de Europa está desdibujado desde hace muchos años. Europa tiene que encontrar un rumbo, pero de alguna forma Trump le ofrece ese rumbo a Europa. ¿Por qué digo que le ofrece ese rumbo a Europa? Y porque le está diciendo, aumenten el presupuesto para defensa, llévenlo al 5%, asuman compromisos militares en el marco de la OTAN, asuman riesgos y altura estratégica. Entonces está invitando a los países europeos a jugar su propio papel en la historia. Son ellos los que tienen que decidir cuál es el camino que realmente quieren recorrer. La guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de alguna forma ha despertado, ¿no?, del sopor a los países europeos que, bueno, se han dado cuenta que el enemigo está ad portas, dirían los romanos en la antigüedad, el enemigo está en las puertas
y que por lo tanto hay que comenzar a activar una estrategia internacional y evidentemente también una política de defensa más fuerte que el paraguas que ofrece la OTAN. En esa alicaída de Europa, ¿qué rol está jugando Francia, que es el único país militarmente independiente de Europa? Es decir, el que tiene la producción de su requerimiento militar íntegro, Sí. desde lo elemental hasta lo más importante, que es el armamento nuclear. Exactamente, que tiene el arma nuclear como gran herramienta de poder, ¿no? Independiente de la OTAN, independiente de Estados Unidos. Francia siempre juega un rol ahí. Y lo viene jugando porque ya en la década del 70, cuando se abre definitivamente, digamos, se abre de la OTAN en cuanto a las decisiones políticas y militares, se abre de la OTAN, desde ahí es que Francia ha desarrollado o ha buscado tener como potencia intermedia una altura estratégica. Lo hemos visto defendiendo sus intereses en África, lo vemos ahora defendiendo de alguna forma frenando a Rusia en Ucrania. Es decir, Francia es probablemente, incluso más que Gran Bretaña hoy, podríamos decir, la potencia europea que más asume el riesgo estratégico y asume ese riesgo estratégico. Y en ese marco, la discusión por la territorialidad que Ucrania eventualmente pierde, Sí. que Rusia también parcialmente perdería de lo que ha ganado combatiendo, ¿el rol de los franceses ahí en términos diplomáticos cuál es? Y habrá que ver, yo creo que hay que pensar o verlo más como el rol de los europeos, es decir, las exigencias que los europeos tengan en el marco de este conflicto. Si uno divide la ayuda militar que los países de la OTAN y de la Unión Europea le han entregado a Ucrania proporcionalmente, de acuerdo al tamaño de sus economías, los países que más han aportado son los países bálticos o Polonia, es decir, países que tienen economías Porque menores. están mucho más cerca también de Rusia. Porque sienten el rigor y el riesgo del conflicto con Rusia. Probablemente Francia salga, en el caso de que se ponga un freno al conflicto, muy fortalecido en la escena internacional. Putin termine muy fortalecido, más allá que su último mandato, en la escena internacional, y de alguna manera estamos diciendo Eso es lo que dice Que él. parezca un accidente. Sí. Que parezca un accidente. bueno, sí. pero digamos, de alguna forma Francia seguiría manteniendo su altura como potencia, como su altura estratégica, Sí, como potencia intermedia, ¿no? Como un jugador central. No hacia Sí. Alemania. Bueno, es que Alemania tiene un problema de fondo y que lo está debatiendo la política y la sociedad alemana, que es el tema de si genera o no armamento nuclear como una fuerza disuasoria y no depender del armamento nuclear de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. En términos de tecnología lo puede hacer. En términos tecnológicos y en términos económicos podría perfectamente en un plazo de no mayor de 10 años desarrollar un aparato disuasivo nuclear. Ahora, Alemania se va a convertir con esta decisión política del gobierno alemán de aumentar el presupuesto de defensa, más los adicionales que está colocando para la defensa, recordemos que el año pasado fueron de 100.000 millones de euros, va a colocar a Alemania como la principal potencia convencional, es decir, no nuclear europea. Sí. Va a volver a ser militarmente muy fuerte. Va a volver a ser el país más fuerte militarmente de Europa, sacando Rusia, Sí. pero insisto, si uno no tiene en el mundo de hoy la disuasión nuclear, sigue dependiendo tu seguridad de terceros. Exactamente. Te saco un poquito de este tema, 17 de agosto, el próximo domingo. ¿Qué representó San Martín en la historia argentina? Bueno, San Martín es un personaje absolutamente determinante en la primera etapa de la historia argentina, en la etapa de lo que denominamos los historiadores la época patria, es decir, aquella que nos lleva desde la emancipación de mayo de 1810 al proceso independentista. Después la historiografía que se ha construido en torno a San Martín, de alguna manera ha significado el rescate de ese personaje y de Belgrano también, entre otros tantos, para convertirlos en lo que hoy sentimos que es, el padre de la patria. Sentimos la mayoría de los argentinos, pero que de alguna forma también lo hemos visto manipulados, lo hemos visto lastimados, podríamos decir, ¿no? Por esta reciente decisión del Gobierno Nacional de cerrar el Instituto Nacional Sanmartiniano. Esto lo digo como miembro correspondiente del Instituto Nacional Sanmartiniano por San Juan. Soy miembro correspondiente por San Juan del Instituto Nacional, eso quiero aclarar. Y por lo tanto me corresponde también participar de una defensa activa de este instituto, que no le significaba ningún gasto al Estado, no hay ningún gasto oneroso. Dentro de los números del Estado no es nada. Todos los académicos del instituto, desde el presidente para abajo, todos son ad honorem, o sea que el gasto es absolutamente superfluo, algún personal administrativo y poco más, ¿no? Entonces que se haya cerrado un instituto que es tan simbólico para la historia argentina, para la vida de los argentinos, es algo que realmente... Como lo hicieron con el belgraniano. Como lo hicieron también. con el belgraniano en su momento también, que fue un dolor grande para los historiadores. ¿Por qué él nunca jugó por el poder político?
Y tuvo la oportunidad de hacerlo, en varios momentos lo pudo haber hecho. ¿Tenía el ¿no? apoyo popular? Y inicialmente sí tuvo el apoyo popular, con el tiempo ese apoyo popular fue declinando porque él se alejó del país en las campañas militares a Chile y al Perú. Cuando vuelve a Mendoza se ve que mantiene todavía un apoyo popular fuerte en Mendoza o en la región de Cuyo, pero después cuando opta por no participar de la construcción del nuevo perfil político de la nación argentina, él se termina yendo al exterior. Y ustedes saben, huyendo podríamos decir, porque, claramente, ¿no? Porque está perseguido por el gobierno de Rivadavia en ese momento. Entonces termina huyendo, se termina yendo de la Argentina en ese momento, y después no va a encontrar un escenario propicio. Va a volver a la Argentina, pero no va a desembarcar, no va a encontrar un escenario propicio para volver a la Argentina. Y él tenía diferentes temores. Uno de esos temores era que si asumía el riesgo de un papel político con un alto perfil, significaba involucrarse en las guerras civiles, y eso implicaba enfrentar a sus antiguos oficiales y soldados, los que habían participado de su campaña al Chile y al Perú, ¿no? Así que eso lo manifestó él en distintas cartas. Te traigo nuevamente a la realidad de algo que a mí me sorprende que no se haya mencionado mucho, porque es un país vecino, importante en la región, hoy en muy malas condiciones, y en San Juan en una importante también colonia boliviana. Hay elecciones en Bolivia el próximo domingo, con una atomización política, no solamente de la izquierda, sino también de la derecha. ¿Cómo lo ves a eso? Y es un final abierto, pero muchos aventuran que puede ser el final del socialismo en Bolivia. Así que estamos esperando, se han difundido muy pocas encuestas, no tenemos tantas encuestas para saber quién puede llegar a ganar, pero bueno, se especula que puede ser el final de la etapa socialista en Bolivia. Vamos a ver. Con un Evo Morales que no se puso de acuerdo ni con Lucho Arce, ni Luis Arce, pues ahora su enemigo, muy enfrentados absolutamente, ni con otro dirigente sindical que le respondía en la época de Cocaleros y llamó a votar en blanco. Por eso decimos, ¿no?, que puede ser el final de la época del socialismo en Bolivia. Vamos a ver cómo se dirime esta elección. Quiero agregar algo, perdón, sé que los tiempos nos apremian, ¿no? Pero comentaste algo, Guillermo, con respecto a Malvinas y a la diplomacia de Malvinas. Con esto que el gobierno británico, te he escuchado decir al inicio del programa, invita a las personas a que visiten las islas. Es verdad, lo viene haciendo desde hace muchos meses, ¿no? En enero de este año, por ejemplo, invitó a la hija del escritor argentino Mempo Giardinelli, pero no invita a cualquier persona a que visite las islas. Busca invitar a personas jóvenes que sean de perfil de influencer o de periodistas, es decir, que posterior a la visita puedan jugar algún tipo de rol de difusión, comunicacional, periodístico, ¿no?, a los efectos de mostrar el impacto positivo de la ocupación británica en las islas. Entonces, un programa de comunicación. Es un programa de comunicación disfrazado de turismo para jóvenes, ¿no? Así que creo que ahí lo definí. Y a mí en realidad me genera un enorme rechazo el silencio, el ostensible silencio de la Cancillería en este sentido. Y lo que pasa es que Argentina siempre está mirándose el ombligo, ¿no? Los problemas del momento, y en este momento las elecciones copan la atención de todos los políticos, y si no existe una política exterior que tenga una estrategia, como lo tiene la Cancillería del Plan Alto en Brasil, es decir, si no tenemos una política exterior con tradición, con fuerza, con formación, y bueno, vamos a seguir en el mismo. O tal vez es parte de la política exterior no tenerla. Bueno, lo cual sería muy peligroso. Cada vez más creo que es esa la política, no tener política exterior y actuar bajo las órdenes de lo que deciden. Tal vez Estados Unidos. Me resulta fácil coincidir con eso, pero al mismo tiempo lo considero una enorme irresponsabilidad. Sí, absolutamente. Una enorme irresponsabilidad. Pero es así. Sí, es muy probable que sea así. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias, Eduardo. Gracias, un placer, chicos. Por favor. Vamos a un auspicio y ya estamos en la mesa en un ratito nada más, saludando a tanto a Sandra como a Giselle, y vamos a estar hablando con Vicente Serrano.